Hoy es un día triste porque es ese día de la semana en el que tus camisas se están lavando y te ves obligado a ponerte camiseta, en la que por cierto es bastante complicado poner micros. Pero aparte de eso, vamos a hablar de un tema apasionante, un tema del que se me ha preguntado mucho porque es cierto que hace pocos meses, no sé si lo recordaréis, empecé a meter una variante de peso muerto que era el peso muerto con parada. Aquello suscitó muchas preguntas, mucha gente quería saber por qué lo estaba haciendo, así que he decidido hacer un vídeo hablando sobre el peso muerto con parada. Bueno, de hecho lo que voy a decir realmente no es únicamente aplicable a paradas, voy a hablar de paradas y de tempos, que también los meto bastante. Pero es aplicable no únicamente a peso muerto, sino a más variantes. Lo único que no voy a hablar de ellas, porque si no, pues haríamos un vídeo de 45 minutos. Y bueno, pues al final preparar los vídeos me lleva tiempo y no puedo hacerlos tan largos. Pero bueno, hablemos del peso muerto con parada. Tanto el peso muerto convencional como el peso muerto sumo tienen una cosa en común. Y es que ambos viven de la fuerza que hacemos abajo para empezar a subir arriba. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, la parte del ejercicio en la que muchas veces tenemos que hacer más fuerza, esto no pasa en todos los ejercicios, pero sí en muchos, es cuando empezamos a mover la barra estando esta parada, ¿vale? Por ejemplo, la sentadilla no pasa, pero en el peso muerto sí. La barra está parada en el suelo, hay que acelerarla y esto exige un nivel de fuerza elevadísimo. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre, sobre todo en personas más principiantes, es que cuando hacemos esa fuerza tan elevada al principio, ya luego dejamos la barra llevar y el resto del movimiento prácticamente no hacemos fuerza o hacemos muy poca fuerza. Porque aquí todo el resto del trabajo lo hace la inercia de la barra. Al final, cuando somos principiantes, tampoco me parece mal que únicamente hagamos fuerza al inicio y ya está. Pero si algún día queremos llegar a levantar más peso en peso muerto o tener un peso muerto eficiente, no nos vale con hacer un empujón muy fuerte abajo. Uno, porque esto no nos va a permitir levantar mucho peso. Cuando levantamos mucho peso hay que hacer fuerza en todo el recorrido, porque la barra va muy despacio y no hay inercia. Y si únicamente sabemos aplicar fuerza abajo, pues nunca llegaremos a levantar mucho peso. Dos, porque si únicamente estamos acostumbrados a generar fuerza abajo, no sabremos generar fuerza en el resto del recorrido. Y esto genera fallos técnicos que son difíciles de arreglar después. Entonces, las pausas y los tempos nos sirven para aprender a generar fuerza en estos rangos en los que es difícil generar fuerza si únicamente estamos acostumbrados a pegar un tirón desde abajo y ya está. El ejemplo más claro es el caderazo. El caderazo es cuando estamos a punto de levantar la barra en peso muerto y de repente la cadera se nos sube de golpe y luego sube la barra. Esto ocurre porque sabemos que es un ejercicio que nos exige mucha fuerza y si no tenemos calma, pues al final vamos a más fácil, que es aplicar fuerza con la cadera. Entonces, al elevarse la cadera, lo que realmente estamos haciendo, si nos fijamos en los vídeos, es extender primero las rodillas y luego extender la cadera. Básicamente, que la cadera haga todo el trabajo. Pero los extensores de rodilla, o sea, los cuádriceps, son muy fuertes también y nos pueden ayudar un montón. Entonces, es súper importante que, por ejemplo, aprendamos a controlar este gesto para que más tarde decidamos cómo hacemos el peso muerto. De hecho, hay muchas personas de élite que hacen peso muerto que deciden hacer el caderazo, como es el caso de Víctor Vázquez, que os dejo en imágenes. Imágenes. Es que el chico es andaluz y se me ha pegado. Bueno, pues os lo dejo en imágenes. Es una persona que hace el caderazo y el tío tiene como 340 en peso muerto o algo así. O sea, realmente él ha decidido hacer ese caderazo porque le va bien y le da rendimiento. Pero esto no significa que lo haga sin querer, él lo hace queriendo. Pero es una persona que lo hace queriendo, es decir, no es que le haya pasado y no lo pueda evitar, sino que decide hacerlo porque le va bien. Esto está muy bien, pero seguro que antes de eso Víctor Vázquez ya sabía controlar ese caderazo. Y ahora vamos a analizar el caso de dos clientes míos que tenían problemas con peso muerto y al final los acabamos arreglando. Uno de ellos es Juanma. Juanma es un cliente mío de hace ya bastante tiempo. Él tenía el problema de que se le levantaba la cadera cuando hacía peso muerto. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues entre otras cosas, dándole unos tips concretos sobre cómo mejorarlo. En su caso fue, piensa que alguien te está tirando, ¿vale? Piensa entrar la barra hacia ti y piensa que alguien te está tirando hacia atrás. Esto suele ser un tip que funciona muy bien para evitar el caderazo. Pero aparte de eso, metimos paradas, ¿vale? Peso muerto con parada bajo rodillas. Y esto lo mejoró un montón, porque al final él aprendió a no aplicar tanta fuerza abajo, porque enseguida tenía que parar, entonces tampoco le servía hacer un tirón para luego parar.
y él ahí aprendió a tener la cadera baja. Y esto más tarde le dio muchos kilos. Y bueno, actualmente él trabaja con Arcaiz, que como sabéis es entrenador en mi equipo, y le va muy muy bien porque al final, después de todo lo que afinamos nosotros el peso muerto, que si veis el pre y el post que os dejo en imágenes, pues es una diferencia impresionante, pues ahora está con Arcaiz, que se le dan muy bien los básicos y pues está mejorando como un avión. Y otro caso es el de Sonia. Sonia es una chica que empezó conmigo hace muy poco, llevamos solo un mesociclo trabajando juntos, pero hemos visto mejoras muy grandes en el peso muerto porque lo que le pasaba a Sonia era que se desmontaba. O sea, cuando empezaba a tirar, pues la espalda se le iba. No estaba acostumbrada a mantenerla recta, tenía una cadera muy fuerte, pero la espalda pues no la aguantaba. Entonces, al meter paradas, le estás obligando de alguna forma a, que de hecho las hemos metido ahora, le estás obligando a mantener la espalda recta en una parte muy dura del movimiento. Entonces ellos aprenden a percibir esto y más tarde lo pueden aplicar a un peso muerto sin paradas. Entonces, de alguna forma, estamos enseñando técnicamente a personas lo que más tarde tienen que hacer en la variante de competición, pues en una variante que no es de competición, pero que nos aporta muchísimo, ¿vale? Es decir, podemos mejorar nuestro peso muerto haciendo una variante del peso muerto. Y con eso yo te he sacado dos de las claves de las paradas. La primera es que nos obliga a aplicar fuerza en zonas en las que normalmente no sabemos aplicar fuerza o tenemos muy poca fuerza. Y dos, nos obliga a ser estables en algunas articulaciones en las que nos cuesta ser estables. En el caso del peso muerto, la espalda. Y de hecho las paradas tampoco son mala idea en peso muerto, porque en peso muerto sumo, es muy común ver cómo se nos levanta la cadera. Y si obligamos a hacer una parada bajo rodillas, pues ya la gente sale más despacio del suelo, y la clave del peso muerto sumo es salir lento del suelo, porque así no pierdes técnica, no te desmontas, que mucha gente sale con mucha prisa y al final lo que consigue es que se le levante la cadera. Pero es cierto que al exigir esa lentitud, otra variante que me gusta muchísimo a mí en peso muerto es el peso muerto con tempo 3-0-0. ¿Qué significa esto? Cada número representa una fase del peso muerto. La subida tardaríamos 3 segundos en hacerla, nos ponemos un metrónomo en los cascos, ¿vale? Que si pones metrónomo en Google te sale un metrónomo, lo pones a 60 pulsaciones por minuto y te va haciendo un pip cada segundo, ¿vale? Pues coges la barra, tardas 3 segundos en subir, 0 arriba, que es el segundo 0, y 0 bajando, que significa que tienes que bajar la barra o de golpe o controlada, pero bueno, que no es importante el tempo ahí. Y de hecho, yo personalmente soy aún más fan del peso muerto 3-0-3, que es subida 3 segundos, bajada 3 segundos, que ya te da un control brutal. Ahora, el sistema nervioso te lo deja para Cuenca, te genera una fatiga altísima. Así que aquí tenemos otra cosa que nos enseñan los tempos, que para mí es la clave, que es aplicar fuerza en todo el rango de movimiento o en rangos de movimiento en los que somos más débiles. Así que ahora voy a explicarte cuáles son las debilidades de cada peso muerto en general, porque luego es cierto que esto depende mucho de cada persona. Y después voy a explicarte qué variantes aplicaría yo para mejorar esto. En el peso muerto convencional, la gente en general suele fallar en dos cosas, que son las que yo he dicho. Y ojo, estoy hablando de personas principiantes que trabajan conmigo, no en todos los casos y no en todas las personas, porque al final también depende mucho de tus palancas. Pero bueno, la gente suele fallar muchísimo en el convencional en no saber mantener la cadera baja, en no saber mantener la espalda recta, y al final la parte más débil del rango de movimiento suele ser justo debajo de las rodillas. Por lo tanto, las variantes que más me gustan a mí para arreglar esto son el peso muerto con parada bajo rodillas, que únicamente con parar un segundo, segundo y medio nos basta, no hace falta hacer una parada muy larga. Y un peso muerto con un peso muerto convencional con un tempo 3-0-0, ¿vale? Aquí sí que no me interesa tanto controlar la bajada, porque si ya hemos hecho una subida muy agresiva y el peso muerto convencional de por sí ya tiene bastante rango de movimiento, pues hacer más no nos interesa. En cambio, en el sumo, la gente suele fallar mucho en que se desmonta al salir de abajo, ¿vale? Que pierde la postura al salir de abajo, y en que le cuesta mucho bloquear. Entonces, las 3 variantes que más me gustan son el peso muerto con parada bajo rodillas, otra vez, porque me parece muy interesante en el sumo también. El peso muerto con parada bajo rodillas y antes de bloquear, doble parada, que esta ya es dura, porque al final, donde más se suele fallar en peso muerto es en la salida, que no conseguimos salir de abajo, y en el bloqueo, que te quedas que no puedes bloquear. Pues los dos son muy interesantes. Y finalmente, un peso muerto tempo 3-0-3. Aquí sí, porque al final tiene un rango de movimiento más corto, creo que es interesante controlar la subida y controlar la bajada. Eso sí, ahora que te he descubierto el maravilloso mundo de las variantes de peso muerto, no te obsesiones y no hagas únicamente esas, porque hay muchas más y bueno, pues al final, siempre que nos descentremos mucho de la variante de competición, perderemos kilos en ella. O sea que está bien que metas variantes, pero no te olvides del ejercicio principal. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y espero que
puedas aplicar estos conocimientos en tu día a día y en tus entrenamientos. Un fuerte abrazo. First, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.